Hola, ¿qué tal, estimados amigos de Cinéfilos MX? En esta ocasión vamos a estar platicando sobre un proyecto muy interesante que arranca en su edición 2023 este próximo 29 de agosto, que es la gira de documentales Ambulante. Muchos seguramente ya la conocen, otros quizás sea su primer contacto y precisamente para eso pues tenemos a una gran invitada que nos va a estar platicando sobre esta gira un poquito. Susu, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, pues ya preparándonos para la inauguración de una edición más de este Festival de Cine Documental. Ya nada, sí, vuela el tiempo, ya 29 de agosto, como les decíamos. Y es que, en efecto, esta gira de documentales en este 2023 cumple 18 años nada más, es su 18ª edición. Llegan a la mayoría de edad. Platícanos si nos puedes decir cuál crees tú que ha sido hasta este momento la clave del éxito para esta gira, porque a final de cuentas no es muy común el tema del cine documental en México, todo es más cine de ficción, les gusta, parece ser más a la audiencia este tipo de cine, y de repente te encuentras con que esta gira ha sido un éxito durante 18 años. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave para que esto suceda y para que esto siga pasando? Creo que a la par de que se ha ido haciendo el documental, también se ha ido diversificando la producción de documental en México y el tipo de películas internacionales que participan en el festival. Entonces, yo creo que el éxito tiene que ver también con escuchar a las audiencias y mutuamente, ¿no? Que las audiencias que quieran experimentar lo que es una función de cine documental. Entonces, creo que es mutuo y en ese equilibrio se ha construido una comunidad que a su vez se sostiene también de las sedes. Muchas de los espacios que visitamos se convierten se reconvierten o se adaptan para recibirnos con este festival y eso hace también que sea otra forma de habitar los espacios, algunos dedicados al cine como cinetecas, cineclubes o auditorios que están digamos, pues ya acostumbrados a tener funciones de cine, pero también al aire libre o también tener otros espacios fuera del cine, creo que hacen parte del éxito de la experiencia emocionante de ver una película más allá de solamente sentarse en una butaca, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y creo que de hecho ustedes tienen un mérito bien particular porque platicando específicamente de Ambulante y de sus estrategias para atraer al público y no solo eso, sino desarrollar el documental, tienen ustedes, si no me estoy equivocando y quiero mencionarlo bien, una escuela de cine itinerante, ¿cierto? Que se llama Ambulante Más Allá. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Sí, Ambulante Más Allá es un proyecto de formación en espacios donde no existen oferta educativa especializada en cine documental. Y en este año, pues se tomó una pausa. Este año no hubo una generación. Y también es pues un momento pues, de recolectar, de cosechar lo que ha sido esta escuela y también pensar que ha cambiado también la escena. Hay más oferta para formación de cine documental y también pues es pues tiempo, ¿no? A 18 años de un festival que gira por la República, pues de detenerse también a reflexionar cómo ha sido esta experiencia. Entonces, este año no hubo una nueva generación, pero lo que sí diría es que a la par de la gira pueden consultar los materiales de las generaciones anteriores, la mayoría de ellos de forma virtual. Excelente, qué bueno que esté tan a la mano. Sí, que también es un tema complicado, ¿no? El acceso a veces a estos productos, mucha gente que quiere estar cerca, quiere conocerlos, pero no sabe cómo. Y por todas estas herramientas, pues es una super oportunidad. Y justamente a eso quiero enfocarnos un poco. Para la gente que no conoce este tema de ambulante, que va a ser su primer contacto, que quizá por estas entrevistas o otras que has tenido lo está conociendo, ¿qué puede esperar esa gente? ¿Qué se le puede vender a esa gente que está conociendo el proyecto? Y además, a la gente que ya lo conoce perfectamente, esta edición 2023, ¿qué nos trae en especial? ¿Lo que consideras tú que va a ser su diferenciador? Este año nos enfocamos en expandir la experiencia de ver las películas y si bien ya teníamos una práctica de preguntas y respuestas al final de muchas de las películas, que eso siempre da gusto conocer a los directores, directoras o alguien que participó en la producción, inclusive
En algunos casos hay conversaciones que le llamamos conversatorios más amplios. Este año, además de este conjunto de actividades que hacen que sea un festival, o sea, que sea animoso, activo, que nos encontremos en relación a las películas, tenemos un interés en mediaciones, que quiere decir que son películas en las que vamos a tener un acompañamiento, en unos emocional, en otros va a ser algo lúdico, que tiene que ver también con enfrentarse a historias que nos conmueven. En estos 18 años, para quienes han asistido a una función, hay películas que cuentan historias a veces desgarradoras, a veces, muchas veces indignantes, en otras veces son gozosas, son para también pues tener espacios pues para disfrutar, ¿no? Entonces, en cada caso se requiere también de, de prepararnos y de cómo salimos de esas funciones. Entonces, este año queremos que el público que asiste a algunas de las funciones que requieren acompañamiento puedan saber que al final no solamente va a haber pues una discusión, sino que va a haber también un cuidado para pues saber qué hacer con eso que uno siente, se emociona después de las funciones, ¿no? Entonces yo les diría que, o sea, digamos que pasamos la rayita de lo que hemos hecho anteriormente, tratamos de que sean experiencias nuevas, algunas de ellas van a ser acompañadas por una iniciativa de psicoterapéutica, digamos, y en otro caso va a ser lúdico, ¿no? Un juego, una provocación, una invocación. Tenemos este año también, además, presentaciones de libros, discusiones. Entonces, creo que para el público que ya nos conoce, les diría pues que se preparen, que nos den sus rutas, que nos digan también cuáles armaron para ver una después de otra, porque son además experiencias únicas por el tiempo, por pues también los alcances que puede tener un festival en el tiempo en el que nos desarrollamos, que no es corto, que empezamos el 29 de agosto y terminamos la primera semana de octubre. Eh, Muchas de las funciones son únicas. Es decir, que pasan una sola vez y entonces pues trataremos de hacer que cada experiencia sea memorable o que sea significativa, tanto por el tema que abordan como por la experiencia que pensamos que puede tener el espectador. Entonces, yo haría una selección de cada una de las secciones y me iría a un sonidero para salir y querer bailar después, ¿no? Tenemos una gama de géneros musicales, documentales sobre música, que creo que es un buen comienzo, pero también tenemos documentales sobre movimientos sociales, documentales sobre historias de vida, tenemos además una muy buena parte de documental mexicano, que parecería que el público puede ser distante, ¿no? Que diga, no tenemos ese contacto. Es el mejor momento porque el documental mexicano está así súper potente, con nuevas narrativas. Puede ser desgarrador, doloroso, pero al mismo tiempo emocionante, conmovedor, entusiasma, pues, ¿no? Estar sentado viendo esas historias del cine documental mexicano también. Y qué bueno que mencionaste lo que tiene que ver con actividades extras muy aparte de las funciones. Hubo una escena que me llamó la atención, pues llama escena por llamarlo de alguna manera. Hicieron ustedes una selección de retrospectiva en donde tanto se menciona a las cineastas mexicanas como específicamente del cine de Eugenio Polgovsky. ¿Nos puedes platicar cómo ha sido eso, cómo lo eligieron, cómo están las actividades al respecto? Son dos retrospectivas que este año se unifican con el nombre de Invocaciones. Invocamos al pasado para reencontrarnos. Las películas, después de su estreno, de la euforia de verlas, pues pasa un tiempo en el que requieren nuevos públicos. Y las retrospectivas es ese volver a trazar una ruta de cineastas, de experiencias que impactan por el tema o por cómo hacen sus películas. Un caso es el cine en primera persona, que son cineastas, mujeres, que tienen documentales en donde ellas son las protagonistas. Empiezan con una historia íntima que se convierte en algo más amplio con el que podemos empatizar. Y esta retrospectiva tiene conversaciones después de cada película con las realizadoras y con investigadores o investigadoras. Y este es parte de una investigación de varios años de la directora de programación, Itzel Martínez, y está seleccionada con mucha delicadeza
para hacer estos diálogos entre las propias cineastas y también con otras películas que tenemos este año. Y la retrospectiva de Eugenio Pawlowski pues se da en un momento en el que es posible ver toda su filmografía y además tener un recuento del impacto que ha tenido este cineasta, pues tanto para el festival, que fue parte de la motivación del festival de sus orígenes, de que hubiera espacios para el cine documental que hace 18 años eran muy distintos a lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y respecto al tema de la imagen que viene con Ambulante, digo, y me voy a referir a la imagen porque ustedes están llegando al público de maneras muy específicas, y una de ellas que me llamó mucho la atención y que realmente quería preguntarte es una frase que tienen que dice el encanto de la fisura. A mí me gustó muchísimo y creo me gustaría que nos compartieras qué significado quieres que le evoque a la mente del espectador esta frase. Cada año en el equipo de programación y también en las otras áreas de comunicación, la producción, hay una discusión respecto al ánimo del año, ¿no? Más que ser una línea temática, es una motivación para tener discusiones durante la gira. Y este año, motivados también por lo que hemos vivido mundialmente en el país en los últimos años, nos preguntamos qué hacer con esa rotura. ¿Qué hacer con estos cuerpos adoloridos, cansados, estos cuerpos que hemos atravesado, en unas situaciones muy dolorosas, otros por la propia realidad pues, que tuvimos después de la pandemia y volver a reconfigurarnos? Pensamos que esa fisura nos requiere de una disposición para actuar, ¿no? Entonces el encanto de la fisura es ese, pues sí, encantamiento también, ¿no? Tiene un poco de magia, un poco de creer pues en una ilusión que es el cine, pero para removernos desde esa rotura, desde esa también monstruosidad, desde esa transformación, ¿no? O sea, tenemos también varias películas que hablan sobre la realidad de la comunidad trans, que es una realidad, la comunidad LGBT, también la comunidad la comunidad sorda, de personas sordas, pero también de historias individuales con sus propias, digamos, sus propias travesías. Entonces, el encanto de la fisura, pensamos que va a empatizar o va a tener una resonancia con un público bien amplio, ¿no? Y que eso nos gustará saber, ¿no? También saber en qué estaban y cómo les resonó una película, ¿no? Sí, que es parte, pues fundamental. Es la misma película, es la misma gente en una misma sala, pero a cada uno le toca fibras diferentes y eso es, o sea, poder conocer ese proceso es padrísimo. Y justo ahorita que tocabas el tema de la pandemia y de esta reinvención, también para que la gente valore aún más lo que es ambulante, quisiéramos saber un poco cuál ha sido esa parte o esas dificultades que se han enfrentado en esta edición y quizá a raíz de la pandemia que obviamente han existido, me imagino, han tenido ciertas cosas a las que se han enfrentado diferentes, ha cambiado algo, consideran que ha sido más difícil llevar esta gira ambulante, que menos gente ha asistido de la que había antes de la pandemia a raíz de esto, ¿ha habido dificultades a partir de este punto? Yo creo que sí es necesario como observar cómo ha cambiado después de un periodo de encierro, de miedo también de estar otra vez en colectivo, y que el año pasado todavía había restricciones en las funciones del número pues de asientos que puede haber, de espacios que hay que guardar, también de la posibilidad de hacer funciones al aire libre, ¿no? O sea, como ir equilibrando entre cómo las restricciones se fueron abriendo, pero sin dejar de seguir teniendo cuidado, ¿no? Entonces creo que aprendimos mucho de estar al pendiente del otro, y que eso también tiene que ver con ser sensibles a que también las prácticas de ver el cine cambiaron, ¿no? O sea, que ese acceso de las plataformas, el acceso a poderlo tener en tu computadora, ¿qué te motivaría a salir a ver una película? Es algo que pensamos desde el festival. Y seguimos creyendo que salir a ver películas es significativo, cambia, ¿no? O sea, en situaciones no solo de encierro por la pandemia, que fue algo que compartimos todos, también en el contexto de violencia, ¿no? O sea, retomar las calles, retomar el salir el entretenimiento, el poder estar con otros a discutir, a preguntar, inclusive a atreverse a hablar en público, ¿no? Hacer una pregunta, eso reconfigura la realidad por mínimo que parezca.
Entonces, sí es, pues todavía siento que este año un tránsito a que el público se sienta cómodo en las funciones, a que desee verlas en colectivo. Y también decir, hay muchas películas que no están en otro espacio más que en un festival como Ambulante, ¿no? Que esperamos a su vez que el que estén en Ambulante haga que por el gusto del público después estén en más cines, estén en la televisión, estén en redes, ¿no? O sea, también pensar que es un ir y venir, ¿no? Ya la diferencia entre el streaming y lo presencial no es tan categórica, no es tan, bueno, si está en un lugar ya no está en otro. El público, entre más le guste una película, hay más posibilidades que se vea en otros circuitos, ¿no? Y justamente hablando de otros circuitos y de más audiencias, que me gustó mucho que tocaras ese tema, me parece que este año tienen seleccionadas 4 ciudades, si no me equivoco, son Aguascalientes, Veracruz, Michoacán y Ciudad de México. ¿Me puedes platicar un poco de por qué sucedió esta selección, por qué estas ciudades en específico, cómo fue que las eligieron a ellas? Continuamos, el año pasado estuvimos en Ciudad Juárez, Aguascalientes, Jalapa y vamos a Morelia, donde acaba el festival. Y tiene que ver también con, bueno, con los alcances que se pueden, entre presupuesto, también gestiones. Es muy importante siempre el apoyo regional, ¿no? Vamos a donde hay pues un apoyo también donde no solo es de interés, sino que también las instituciones culturales y privadas pues reciben al festival. Entonces repetimos ciudades con este interés y también para continuar formando un público. Aguascalientes, esta será, me parece, su tercer año que va a la gira, hemos visto cómo va cambiando, ¿no? O sea, cómo pues de llegar a un lugar donde pues no es que no te conozcan, pues no es ambulante que es, ya este año pues se pide en otros lugares, piden un tipo de películas, tenemos algunos talleres o algunas actividades de formación que no son o no están disponibles de otra forma más que con los festivales que asistimos a los estados, ¿no? Y es entonces una cuestión recíproca. Los estados y las instituciones culturales reciben, pero también pues hay una oferta que ayuda también a refrescar la propia escena cultural de los estados, ¿no? Tocas un punto bien interesante que también va muy ad hoc con una conversación que he estado recientemente en redes, que es el tema justo de llevar el cine en particular, la cultura en general, pero el cine a otros estados. Se habla mucho de esta centralización del cine, que parece que estas propuestas un poco o menos comerciales están únicamente en Ciudad de México. Ustedes las llevan, van a otras ciudades, van a otros puntos. Y acabas de tocar algo bien interesante. En Aguascalientes llegamos prácticamente desarmados, ¿no? Ambulante llega desarmado y ahora es la gente quien pide, ahora es la gente quien se acerca y quien se familiariza con esto. ¿Tú crees que ese es el camino? O sea, el camino es llevar este tipo de eventos, otro tipo de cine a las ciudades, ¿o crees también que sea un proceso al revés? O sea, también se necesita cultivar o sembrar esa semillita en la gente para que estas propuestas pues se puedan acercar a los estados y pueda hacer proyectos pues realmente rentables, vamos a llamarlo así, donde la gente se acerque. ¿Crees que es parte de los dos o solo es parte de acercar el cine y la gente va a llegar a él si se lo pones cerca, si lo pones a la mano? Yo creo que es algo en medio entre llevar, o sea, creo que si bien las oficinas están en la Ciudad de México, los que participamos viven en diferentes partes del país. Entonces, llevar es relativo. Yo diría que el propio Estado trae, ¿no? O sea, configura, reconfigura, y ambulante es un eslabón en un momento en el que se forman cosas, ¿no? Refresca, dialoga, pero también es cierto que ya cae en un lugar donde hay una iniciativa, ¿no? O sea, Ambulante tiene o sea, es un proyecto en el que tiene apoyo de voluntarios, por ejemplo, ¿no? O sea, si bien hay un grupo reducido de personas que llevan tal vez las cuestiones técnicas, la programación, los voluntarios son los que reciben a las personas, están al pendiente, y eso también es un proceso de formación. Em, hay que comentar que varias personas que comenzaron como voluntarios después se han ido integrando al equipo, otros ya tienen sus proyectos de exhibición o también es que ya los tienen
e invitan a que Ambulante se sume a sus instalaciones o a sus proyectos de programación. Y creo que ese es el interés, ¿no? Que Ambulante participe en una red, en un eslabón de programación donde es útil y donde colabora, pero sí creería que no en una visión de llevar, ¿no? Del centro hacia allá, sino más bien de encontrarse, ¿no? O sea, el festival es un espacio para encontrarse entre lo que ya existe, lo que puede proponer Ambulante, y eso hace que crezca muchísimo, ¿no? Tenemos otros proyectos en Ambulante, como un proyecto que se llama, bueno, una iniciativa que se llama Ambulante Presenta, que es después de la gira, algunas de las películas se exhiben en muchos de estos espacios a donde fue la gira, pero a donde no ha ido. Entonces eso también te dice que hay interés en programar, y lo que se requiere es que sea más efectiva la circulación de películas. Eso pasa mucho, por ejemplo, con el cine mexicano, que gusta una película en un festival y que después las personas no tienen dónde verlas. Entonces, ahí habría que pensar cómo también como público o audiencia estamos apoyando a los proyectos de exhibición independiente, ¿no? Cineclubes, casas de cultura que hacen su programación, cines, ¿no? Que están fuera del circuito comercial y que son realmente quienes sostienen una distribución a más largo plazo. Claro, claro. Y realmente, o sea, con todo lo que nos has platicado, con lo que conocemos de esta gira, de lo que es Ambulante, pues hemos quedado maravillados, pero nos gustaría que ya a manera de cierre y para terminar con esta entrevista nos puedas regalar quizá un mensaje final y una invitación que tú le hagas a la gente. Ya platicamos de la particularidad de esta edición, pero a la gente que quizá no se ha acercado nunca a Ambulante o dice, ah, quizás sí, quizás no, está indeciso. ¿Qué podrías tú decirles? ¿Cuál sería el mensaje para cerrar esta entrevista, para invitar a la gente a que de verdad se sume a este proyecto que, como dices, se trata de encontrarnos, a final de cuentas, ¿no? De encontrar en el camino a personas que quieran hacer o ver este tipo de cine y ustedes únicamente, pues, acercarlos, ponérselos a la mano. Les diría que cada una de las películas que están en esta edición fue pensada, discutida, fue imaginada para el público. Son películas que consideramos brillantes, emocionantes, bien realizadas. Es una buena oferta de producto de muchos esfuerzos, ¿no? Entonces, cada una de las películas tiene un interés, un diseño también de la sede donde estará, y les aseguraría que pues tanto viendo la sinopsis que pueden darse una imaginación con el programa de mano que pueden ver en la página web, en ambulante.org, o también sentirse convocados por alguna de las imágenes sin leer nada dentro de las redes, ¿no? En Instagram luego uno ve imágenes y te llama la atención. Diría que esa es parte del irse formando. Es un gusto también que vamos adquiriendo y que vamos haciendo más fuerte y nos va volviendo más críticos, ¿no? Les puedo decir que el hecho también de que vayas y no te guste una película y lo comentes es parte también del formarse y de ver varias cosas, ¿no? Yo les invitaría a que revisaran las secciones, que escogieran de varias y seguramente van a sentirse identificados con alguna de ellas desde sus propias realidades, ¿no? Conocer también lo que pasa en otras partes de México, del mundo, no solo en un interés de informarse, también ayuda a rever la propia realidad y tratar de encontrarle salida pues a la propia vida que a cada quien le toca. Verse reflejado en la vida de otro no solo conmueve, sino que también moviliza y hace esta vida más gozosa, ¿no? Totalmente. Compañera, ¿algo más para cerrar? No, nada, solamente agradecer la participación y qué emoción escuchar todo lo que trae Ambulante, como bien mencionaron ambos, el tema de poder visitar las diferentes secciones que tiene y pues ya queremos que comience, ¿no? Creo que ya estamos en la puerta de... Pues bienvenidos, ojalá vayan a la inauguración y si no los veremos en alguna de las sedes en Ciudad de México la próxima semana, Ciudad Juárez, Aguascalientes, después Jalapa y terminamos en Morelia. Exactamente, y como dijiste, un poquitito más de un mes, que es bastante buen tiempo para agendarse y para poder visitar a estas sedes de Ambulante. Susu, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Ha sido un placer platicar contigo y que nos platiques todas estas maravillas. A ustedes por el tiempo, gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias.